Se sabe que hay dentro del gobierno nacional de la Alianza del Frente de Todos, hay mucha tensión, cruce de facturas, no ha salido todo a la luz todavía, pero una gran pregunta es, ¿se profundizará, se radicalizará hacia un rumbo más cristinista el gobierno o buscará cambiar el mensaje justamente para recuperar los votos que perdió de 2019 hasta ahora? Bueno, una o dos muy buenas preguntas y se la vamos a hacer a Sergio Supo, colega de Cadena 3, que ya lo tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Cruz. Hola, Gerardo. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, el día después de la derrota del gobierno se abre con interrogantes que todavía, lejos de estar cerrados, se van agigantando minuto a minuto. El presidente, como ustedes muy bien lo señalaban hoy, pretendió dar una señal de continuidad de algunos de sus funcionarios cuestionados, empezando por el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien sentó hoy en la primera fila del acto en el que hizo anuncios en materia industrial. Claramente, los focos del kirchnerismo duro están apuntados sobre el ministro de Economía, entre otras figuras del gobierno, pero el ministro de Economía expresa también el deseo de la vicepresidenta de la Nación de un cambio de política económica. El signo de interrogación respecto de este cambio de política económica es precisamente si la presidenta va a pretender que el gobierno se radicalice en términos económicos o si encuentre un camino de moderación y un funcionario en ese sector que tenga más credibilidad ante los principales actores económicos de la Argentina y de los acreedores externos. En ese sentido, se habló en las últimas semanas de, por ejemplo, el economista Martín Redrado. De todas maneras, ese nombre no volvió a circular en las últimas horas. Hubo varias reuniones en paralelo. Al mediodía, el presidente Alberto Fernández se reunió con su equipo de colaboradores más cercanos y algunos de sus ministros más próximos, como Cato Podis, como el ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, por supuesto el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, otro de los hombres apuntados desde hace tiempo por el kirchnerismo. Pero en paralelo a esa reunión, en el Senado de la Nación, como si hubiera dos gobiernos en lugar de uno, Cristina Kirchner se reunió con el ministro del Interior, Guado de Pedro, y con su hijo, el jefe de la Cámpora, Máximo Kirchner. No hay una confirmación, pero es probable que también Cristina Kirchner haya mantenido contacto personal en el día de hoy con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Cada vez que los periodistas le preguntaron a voceros del presidente si iba a haber cambios de gabinete, se respondió con otra pregunta. ¿Y Kicillof no va a hacer cambios de gabinete? Entendiendo también que hay un intento por parte del kirchnerismo duro de focalizar la derrota en la figura del presidente y de su gabinete para de alguna manera evitar el costo político que también, a criterio del albertismo, entre comillas, tendría que pagar el sector de kirchnerismo que gobierna, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de una lógica que contempla solo los principales distritos, la ciudad de Buenos Aires y sobre todo la provincia de Buenos Aires. El interior de la Argentina parece, en principio, no figurar dentro de los cálculos electorales y de las maniobras de ida y de vuelta de tensiones en las que naturalmente se está desenvolviendo hoy el gobierno en medio de una crisis a propósito de un resultado que fue inesperado y que fue contundente. Por lo tanto, fue sorpresivo y al mismo tiempo la contundencia obliga a un replanteo del gobierno en función precisamente del revés electoral y que tiene ahora por delante 2 meses más de campaña electoral hacia las elecciones generales ya definitivas de renovación del Congreso del 14 de noviembre. Así es, bueno, habrá que seguir de cerca, Sergio, en los próximos días, si hay movimientos en el elenco de gobierno, qué señales hay de hacia dónde apunta el rumbo, y seguramente habrá una sucesión de medidas y anuncios lo más rápido que pueda el gobierno para tratar de recuperar justamente desde el punto de vista del bolsillo, del salario y del movimiento de la economía, el terreno que está tan golpeado de aquí hasta noviembre. Y además me parece que hay desafíos, por un lado, el Juntos por el Cambio, de retener los votos y mostrarse unidos, y ahora el gran desafío es para el gobierno nacional, ¿no? Hay una crisis política y una campaña electoral, una crisis política en el gobierno, una campaña electoral de la que obviamente participa el gobierno. Hay que ver cómo una cosa y la otra vuelven a encajar en muy pocas horas más. El gobierno está obligado a hacer cambios. El punto es
quién predomina dentro de la alianza política del gobierno en la dirección, en el rumbo de esos cambios a los que el gobierno quedó obligado. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande a los dos. Un abrazo.